Nos quedan pendientes solamente dos, si mal no recuerdo, que son inestabilidades y aquí, ¿cierto? Antes de comenzar a revisar estos, con respecto a los análisis anteriores y las clases que hicimos la semana pasada, ¿alguna duda? Sobre el tema de la, bueno, hemos hablado un montón ya de opacidad y transparencia, también hemos hablado de amalgamas mucho, de alomorfía, que son de los morfemas ceros que nos han venido saliendo, que son fenómenos que ya hemos visto que hacen que no siempre sea tan sencillo hacer el análisis morfológico, ¿no? Que es a lo que nos estamos dedicando aquí. Una cuestión importante es no perder de vista por qué estamos aquí. Así, ¿por qué estamos aquí? Pregunta filosófica. Cuando estamos muy metidos, ¿cierto?, en tratar de descubrir morfemas, es fácil olvidar que, cuál es la razón por la que pensamos que esto puede ser interesante. Y el asunto es que eh, bueno, miren, mejor que explicarlo yo, voy a dejar que lo explique una gran filósofa. ¿Eh? Por favor, atención. La verdad que yo, como dice mi palabra, que tengo un ser fuerte, es una palabra muy especial, pero no lo voy a decir ahora, pero yo estoy alguno sabe. Fuerte, jamás y fuerte. ¿Cierto? Pucha, De nuevo, sí, merece una segunda revisión. la verdad que yo, como dice mi palabra, que tengo un ser fuerte, es una palabra muy especial, pero no lo voy a decir ahora, pero yo estoy alguno sabe. Fuerte, jamás y fuerte. Ustedes tienen que seguir el consejo de Luli, ¿cierto? Fuerte, nunca infuerte. ¿Por qué es interesante esta frase de Luli? ¿Qué significa infuerte? Siempre fuerte, nunca infuerte. Luli Love, sí. Muy bien, Anaís. Sabemos que la sigues, ¿cierto? En redes sociales. Hoy estoy como con problemas de mi conexión, tengo la cámara un poco retrasada, pero bueno, ya se va a ajustar. Florencia nos dice, claro, que infuerte significa falta de fortaleza, ¿no? ¿Cómo llegas a ese significado, Flor? Por el prefijo in y la ¿Cierto? raíz fuerte. O sea, In, no y sé de si hecho, entender la palabra. in y la raíz fuerte. Fuerte. Perfecto. Y creo que todos llegamos a ese análisis, ¿no? Es muy posible que nos llame la atención la palabra la primera vez que la oímos, y de hecho por eso fue popular, salió grabada y todo. Pero no tenemos problemas de comprensión. Y eso es súper interesante. ¿Cuántos de ustedes, antes de ver a Luli, habían escuchado la palabra infuerte? Es posible que muy poquitos, ¿no? Probablemente nadie, ¿no? Y nadie nunca, como nos dice Anaís. Claro, por los memes, en realidad, y de ahí, probablemente si no la escuchaste, ese fue el primer contacto que tuviste con la palabra. Pero lo interesante es que esta es una palabra que si bien nunca habíamos escuchado antes, como probábamos recién con Florencia, no tiene problemas de comprensión. Podemos perfectamente saber qué significa. ¿Cómo es posible entonces saber cuál es el significado de algo si es que nunca antes lo has escuchado? Y no hay un contexto, de hecho, porque de hecho la declaración de Luli no es muy aclaradora para, si hubiera sido, por ejemplo, yo nunca me rindo ante las adversidades de la vida, siempre fuerte y nunca infuerte, y quizás, ¿cierto?, podríamos tener un contexto que nos ayude a aclararlo. Pero en este caso no hay mucho contexto en la declaración e igualmente podemos llegar, y de manera bastante sencilla, a su significado. Claro, con lo que dice Felipe, por lo que dice Martina, ¿no? Porque conocemos palabras similares y en las que hay in, en las que hay fuerte, y haciendo este ejercicio, ¿no?, de comparar, podemos segmentar en los morfemas que lo componen, como nos dice Martina, in y fuerte, que es la propuesta de Florencia. Eso significa que una palabra como infuerte tiene un principio, tiene un componente, un rasgo, que llamamos composicionalidad. Oye, composicionalidad. O en otras palabras, el significado
de infuerte es un significado composicional. Un hablante, aunque ignore qué significa, puede llegar perfectamente a ese significado viendo cuál es el significado de las partes. En este caso, del prefijo in y de la raíz fuerte. Entonces, por eso estamos aquí. Porque nuestra hipótesis de trabajo es que cuando una persona oye una palabra como infuerte, oye una palabra como inestabilidades aquí o cualquier otra con la que hemos estado trabajando, lo que hace mentalmente, sobre todo cuando la oye por la primera vez o las primeras veces, es hacer este ejercicio de descomponerla en sus morfemas y llegar a su significado por los morfemas que la componen. Justamente por eso, las palabras que tienen el rasgo de la composicionalidad son las palabras que hemos llamado transparentes. Y las palabras opacas, en cambio, de las cuales hemos visto hartas, ¿no? No nos brindan la composicionalidad, no podemos llegar a ella, a su significado, por el análisis de sus partes, porque ya no somos capaces de identificar con tanta claridad las partes que la componen. Y por lo tanto, para aprender su significado tenemos que aprenderlo de memoria. ¿Sí? Eso. Entonces, Lully nos ha enseñado una gran lección. Una lección morfológica, la de la composicionalidad, y sobre todo, una lección de vida. Siempre infuerte. No, siempre fuerte. Jamás infuerte. Lo lingüística me gustó. Perfecto. Bien, vamos con inestabilidades. Ok. Morfemas componentes. ¿Cómo llegaron a ellas? ¿Propuestas? No voy a ir por nunca. Ya habíamos visto inestable. No, vimos inestable, Lúdica. De hecho, lo que vimos fue que en inestable, si mal no recuerdo, habíamos detectado el prefijo in, ¿cierto? De negación de la raíz. Habíamos detectado la raíz esta, ¿cierto? La raíz que significaba justamente permanecer. Ble, que era algo como una característica de la raíz. Y el sufijo S, ¿cierto? De plural. Lo estoy recordando, así que me puedo equivocar, pero creo que era eso, ¿no? ¿Cierto? Cuando lo hicimos la clase del viernes. Esta es una palabra muy parecida, ¿cierto? De hecho, está relacionada en cuanto a significado con inestable. Pero no es la misma. ¿Cómo analizarían inestabilidades? Constanza, ídola. Eso de levantarse a las 5 de la mañana, ¿cierto? Tiene su compensación. Ya, lo que yo hice fue primero el in, como ponerlo por oposición. Perfecto. Esa parte en realidad ya la sabíamos, Sí, así que sale muy rápido. Prefijo. En palabras de inhabilitado y en incómodo, por ejemplo, ahí podríamos haberlo encontrado. Súper. Este es un prefijo entonces de negación. Una pregunta, Constanza. ¿Qué tipo de prefijo es este? Recuerden que en la clase anterior indicamos que hay dos tipos de afijos, ¿cierto? Los flexivos y los derivativos. Sí, a ver, déjeme acordar. Ya. Por mientras, recordemos, ¿cuáles son los afijos flexivos y cuáles son los afijos derivativos? ¿Qué condiciones, qué rasgos tienen? No solo Constanza, todos. Martina nos dice muy bien que los derivativos cambian el significado de la palabra, es decir, derivan a partir de una palabra anterior un nuevo significado. En este caso, claro, o como veíamos muy claramente en inestable, justamente viene de la palabra estable, que significa alguien que tiene, por ejemplo, un carácter que lo hace permanecer fijo. Y inestable es justamente lo contrario, ¿no?
Y como nos dice también Martínez, los flexivos categorizan a la palabra, o hacen que una palabra pertenezca a una categoría, y no pueden faltar. ¿Cierto? Yubitsa nos dice eso también. Los flexivos son obligatorios, tienen que estar en todas las palabras de una categoría, mientras que los derivativos también, y eso también es muy importante, son opcionales. Nos falta una sola característica. Entonces tendría que ser derivativo, ¿no? Y en efecto, tienes toda la razón, es un prefijo derivativo. Porque no cambiaría el significado como total del otro. O sea, está como estabilidades, lo podemos encontrar como en nuestra lengua, ¿no? Tienes toda la razón, ¿cierto? In cambia el significado de la palabra del que proviene, que sería estabilidades. Le añade justamente la idea de que es lo contrario a eso. Ya no es alguna estabilidad o estabilidades, sino que es justamente lo contrario. Eso. Y claramente no es obligatorio, ¿no? De hecho, la palabra perfectamente puede existir, estabilidad, y es un sustantivo al igual que inestabilidad. Así que eso efectivamente es un derivativo, ¿no? Sí, y después entonces estaría la raíz, ¿o no? Está, igual como la otra, ¿no? Exacto, la raíz está, perdón, sin el guión de que es la raíz. Que habíamos dicho que era como, que venía como de estar y todo eso, como lo que había dicho la raíz. Aunque igual ahí hay cierta discusión posible, porque algunas personas ya lo pueden ver más opaco, pero en principio creo que aún se puede ver. Ya, y después sería como vilidad, eso puse yo por lo menos, como un sufijo. Ya, entonces sería un sufijo. Entonces, Sí, yo lo puse como cualidad de, porque lo podíamos encontrar como en aceptabilidad, como en accesibilidad. Perfecto, sufijo indica la idea de cualidades. A ver, esta es nueva, así que por favor veamos aquí cuáles fueron las palabras o los otros signos lingüísticos complejos con los que los comparamos. A ver. Como ahí la Nay puso amabilidad, yo puse como accesibilidad, aceptabilidad, como que ahí lo podríamos Perfecto. encontrar. Amabilidad, aceptabilidad. Y accesibilidad. Perfecto. O probabilidad. Perfecto, probabilidad. Ya. Amabilidad, aceptabilidad, accesibilidad y probabilidad. Ya. Perfecto, y todos tendrían la idea de cualidad de. Una pregunta. Si yo tengo una palabra, por ejemplo, como sinceridad. Perdón. La amabilidad es la cualidad de ser amable. ¿Cierto? Sería como una alomorfia, ¿no? Como esto de habilidad y edad. Ya, perfecto. Como que al final apuntan a lo mismo. Ya, perfecto. Está interesante eso. Pero veamos el proceso por el que estamos llegando a esa conclusión. Amabilidad es la cualidad de ser amable. Aceptabilidad es la cualidad de ser aceptable. Accesibilidad, perdón. La cualidad de ser accesible. Probabilidad, la cualidad de ser probable. Y sinceridad, la cualidad de ser sincero. ¿Cierto? Déjame ver un par de palabras más parecidas. A ver. Libertad. Ah, no, pero eso tiene tal. No quiero complicarme con eso todavía. A ver. Bondad. ¿Qué es bondad? Ya ahí se vuelve como complejo, ¿no? Bondad. Ah, pero ¿está muy opaco? Como ser bondadoso, ¿no? Es como yo lo veo como una cualidad de ser bondadoso, algo así como. Pero ahí bondadoso vendría después. Claro. ¿Cuál sería la raíz de bondad? ¿Está muy opaca? Yo no la veo por lo menos. Ah, ya, puede ser un poco opaca, ¿eh? Pero en principio yo creo que algunos pueden ver que la raíz es bueno, o bueno. Ah, sí. Claro, con una lormorfía, ¿no? Bueno, buen. Pero en principio entonces bondad es la cualidad de ser bueno. Al igual que maldad, y ahí es clara la oposición, ¿no? Maldad es la cualidad de ser malo. Claro. Entonces parece que hay algo interesante acá, y es que nos da la idea de como que se adjunta siempre a nombres de cualidades, a nombres de características, como sincero, bueno, malo, y da la idea de como del nombre de esa cualidad. Si alguien es sincero, tiene sinceridad. Si alguien es bueno, tiene bondad. Si alguien es malo, tiene maldad. Si alguien es amable, tiene amabilidad. Si alguien es aceptable o algo es aceptable, tiene aceptabilidad. Entonces,
creo yo que, claro, una solución sería proponer, como nos decía Constanza, que dad, el sufijo dad, y el sufijo bilidad son alomorfos. Entonces, los dos estarían dando la idea de cualidad de. Pero algo me chirría aquí. Y es que si se fijan, si sacamos el dad de sinceridad, de bondad y maldad, nos quedan las raíces sincero, bueno, malo. Nos quedan las raíces. Pero ¿qué pasa si sacamos el dad de amabilidad, aceptabilidad, accesibilidad y probabilidad? ¿Qué nos queda? Aceptable, ¿no? Aceptabili, claro, amabili, aceptabili, accessibili y probabili. Que parece como un nombre de vaquero del oeste, ¿no? Bueno, eso por el lado de la forma, por el lado de la expresión. Pero por el lado del contenido, ¿qué es, decíamos recién, amabilidad? Ah, que era como la cualidad de ser amable. La cualidad de ser amable. Y si sacamos el dad, ¿qué nos queda de la expresión? Amabili, decíamos recién. Sí, pues. Y entre amabili y amable, hay algo, ¿no? Sí, pero es que quizás como que la raíz sea como A-M-A-B, y como estábamos proponiendo que el, ¿cómo se llama? Que el morfema era habilidad, entonces quizás como por ahí va, no sé. Ya, me gusta la propuesta, ¿eh? Pero en un caso como este, la verdad es que este es un caso clásico, y por eso se los presentaba acá, también en que encontramos dos morfemas, y esos dos morfemas serían, por un lado, dad, que hemos encontrado acá, que justamente, como ustedes indican muy bien, tiene la idea de el nombre de una cualidad, pero el otro morfema lo podemos llamar el morfema bili, que en realidad ya lo hemos visto antes, y es el mismo morfema ble. En otras palabras, si hago una historia, por ejemplo, de la palabra amable, cuando yo creo a partir del nombre de esa cualidad, a partir de esa cualidad, el nombre propio de esa cualidad, es decir, como la idea en abstracto de ella, me da amabilidad. Si a partir de probable, que es un rasgo, que es una condición que tiene algo, creo el nombre en abstracto de esa cualidad, me da probabilidad. O lo mismo, por ejemplo, con aceptable, ¿no? Aceptable, aceptabilidad. Bueno, este patrón nos muestra en realidad que es el dad lo que hemos ido añadiendo, al igual que nos pasaba en sinceridad, bondad y maldad. De hecho, dad es un sufijo que hace esto, de crear un nombre en abstracto de una cualidad, y se añade siempre a adjetivos, como sincero, bueno, malo, amable, etc. La diferencia es que cuando se une a un adjetivo que es un... ¡Uy, que me veo divertido! Mi video está un poco raro. Ay, perdón, está muy raro. Voy a parar el video un momentito para ver si... A ver. Ay, no, está muy extraño. Bueno, no importa. Vuelvo a la reflexión. El dad, cuando se une a adjetivos que son adjetivos por sí mismos, como en la palabra sincero, bueno y malo, se añade simplemente dad. Pero en palabras como estable o inestabilidades, amable, aceptable, accesible, ninguno de ellos tiene como raíz el adjetivo. Es decir, ninguno es un adjetivo por sí mismo. Amable, de hecho, amabilidad viene de amable. Y amable, perdón, viene, aunque está un poco opaco, de la raíz amar, de ama. Este es más transparente. Aceptabilidad, perdón, viene de aceptable. Y aceptable claramente viene de la raíz aceptar, acepta. De accesibilidad lo mismo, bueno, no voy a seguir con eso. Entonces aquí lo que ha pasado es que hay una historia derivativa.
tenemos del verbo amar, el adjetivo amable, y luego el sustantivo amabilidad. Del verbo aceptar, el adjetivo aceptable, y luego el sustantivo aceptabilidad. En cambio, para estos, por ejemplo, de sinceridad, o mejor aún, para bondad o maldad, que son más evidentes, viene directamente del adjetivo malo, que no se crea a partir de otra cosa. Entonces, palabras como estas, como amabilidad o inestabilidad, han tenido más pasos. Primero han sido un verbo, luego un adjetivo y luego un sustantivo. En cambio, estas han sido solamente un adjetivo, bueno, por ejemplo, y luego han pasado a ser el nombre en abstracto de ese adjetivo. Y eso ha hecho que en su historia estos hayan tenido un sufijo más, que es el sufijo ble, que nos sirvió para crear a partir del verbo la idea de la cualidad relacionada con ese verbo, como lo vimos cuando vimos la palabra inestable. Entonces, cuando llegamos a casos como amabilidad, probabilidad y aceptabilidad, lo que ha pasado es que para que se añada el da, el sufijo ble sufre una acomodación. Como dice Anaïs, muta, ¿cierto? Cambia su forma por razones fonológicas. Simplemente es porque si hubiéramos seguido el camino de amable y le hubiéramos añadido directamente el sufijo da, nos habría quedado algo así como amabledad. O de aceptable, aceptabledad. Que, claro, como dice Anaïs, suena feo, ¿no? Suena como, incluso como un poco trabalengua, ¿no? De hecho, estas combinaciones consonánticas como la BL, tener una sílaba que comienza así, se nos traba un poquito. De hecho, por eso los trabalenguas comienzan por tra, porque ese tipo de combinaciones consonánticas son complicadas de pronunciar. Entonces, cuando se añade el sufijo da, u otros parecidos, también, no solamente pasa con este sufijo intermedio que es ble, toma un anomorfo, toma una forma nueva, que es amabilidad. Es decir, el sufijo ble toma la forma bili. Pero sigue siendo el mismo morfema. Sigue transmitiendo el mismo significado y por lo tanto se trata de un caso de anomorfía. Lo mismo con aceptable, ¿no? No nos da aceptabledad, sino que nos da aceptabilidad. Pero ahí hay entonces dos morfemas. Uno, que es el que toma... Uy, que estoy feo. Es que se ve raro mi video. Uno es el que toma el verbo aceptar y lo vuelve el adjetivo aceptable. Y luego hay otro sufijo, que es el da, que toma la base aceptable y la transforma en el nombre, en el sustantivo abstracto, aceptabilidad. Eso. ¿Te convenzo, Constanza? Sí, pero como que tengo una duda. Es que, por ejemplo, siempre Billy va como acompañado del dat, ¿no? Como no vamos a encontrar las palabras como accesible, como siempre va el dat. Entonces, ¿cómo podríamos explicar eso? Eso se explica por una razón que hemos visto en clases anteriores. ¿Te acuerdas de qué hacía que adoptáramos a veces el prefijo in y en otras ocasiones el prefijo i? Y de hecho hay otra... Sí, perdón, dinos cosas. No, siga, no, era así. Bueno, y también tenemos otra variante, que es el prefijo in. In, por ejemplo, lo encontramos en inestable. Y lo encontramos en ilegal. E in lo encontramos en imposible. Y de hecho no podemos tener ilegal, ¿cierto? No podemos tener inestable, ni tampoco podríamos tener inestable, ¿no? O ilegal. Es decir, a pesar de que in, i e in son alomorfos, los tres son morfemas que tienen una forma ligeramente diferente, pero transmiten el mismo significado, no puedo cambiarlo, yo no puedo poner uno en lugar del otro de manera libre. ¿De qué depende que aparezca uno u otro?
de la base o de la raíz que estemos como agregando el morfema, ¿no? Exacto, ¿cierto? De la raíz con la que se combina, de la sonoridad, sobre todo del inicio de esa raíz. Y así vimos en la clase pasada, aunque no es tan sencillo, pero simplificándolo un poco, que IN típicamente se une a bases que comienzan por una vocal, y en cambio, con algunas que comienzan por consonante, IN, sobre todo cuando tenemos bases que empiezan por una vocal como la P o la B, ¿cierto? Como imbatible también, por ejemplo, que comenzaría con B. Entonces, sobre todo es el contexto fónico, el contexto de pronunciación, lo que hace que muchas veces un morfema adopte una forma distinta. La mayor parte de las veces, una alomorfía está dictada por el contexto fónico en que algo aparece. Y justamente eso es lo que pasa con ble y con bili. Como dice Constanza muy bien, bili nunca aparece como el sufijo para indicar la cualidad con respecto a un verbo por sí solo. De hecho, no tenemos estabili, sino que tenemos estable. No tenemos confiabili, sino que tenemos confiable. No tenemos probabili, sino que tenemos probable. Y eso es porque típicamente cuando se añade después de una raíz o de una base, el sufijo que añadimos es ble. Sin embargo, cuando le ponemos algo después, cuando ese sufijo no es el final, típicamente adopta la forma bili, adopta su otro alomorfo. Y eso pasa, por ejemplo, cuando le añadimos después el sufijo da, pero también, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, si queremos indicar el proceso por el cual algo se vuelve probable, podríamos llegar quizás al verbo probabilizar. ¿Cierto? No, probablemente, quizás no es un verbo que hayan escuchado, pero suena posible, ¿no? Como una palabra del español. Lo mismo, ¿cierto? De aceptable, podríamos tener que algo se vuelva aceptable y sería algo así como aceptabilizar. Y claramente del que estamos trabajando ahora, ¿no? Como nos dice Sebastián, de inestable o estable, claramente podemos tener inestabilizar. Y eso sí que lo hemos escuchado, ¿no? Y ahí también el sufijo ble cambia, muta a la forma bili, adopta su alomorfo. Eso. Entonces, como Constanza nos señala muy bien, la mayor parte de las veces los alomorfos dependen del contexto fónico en que aparecen, tienen un contexto de aparición, no son completamente libres. Hay algunos que son libres, como decíamos el otro día, o al menos no están tan ligados por un contexto fónico. El ejemplo que dábamos el otro día era el ejemplo de los diminutivos. Uno puede, en principio, ¿cierto?, decir tengo una mesita o tengo una mesilla, o una mesica incluso, ¿no? Y eso más bien depende del dialecto en que nos encontremos, no tanto del contexto fónico de la palabra. En ese sentido son un poco más libres, aunque igualmente tienen ciertas condiciones de aparición, en este caso más bien sociales, sociolingüísticas o dialectales. Súper. Entonces, volviendo al ejemplo... como, ¿sí? Profe, entonces, por ejemplo, habilidad estaría bien si lo dejamos así o tendríamos como que hacer como un corte en Billy, como, porque igual lo podemos encontrar como esas palabras que usted decía, pues como... Exacto, claro. En principio, estabilizar... uno puede encontrarlo como la idea de cualidad de, pero si hacemos un corte más fino como el que terminamos haciendo, nos damos cuenta de que aquí habilidad se puede seguir dividiendo en dos morfemas. Y esa es la tarea en realidad que nos corresponde como morfólogos. Tratar de llegar a los morfemas constituyentes, y los morfemas, recordemos cuál es su definición. ¿De morfema? Sí, perdón, voy a parar un poco mi video porque sé que... que lo veo. Me traigo mucho. Ya. ¿Cuál es la definición de morfema? Sí. Ya, era la unidad de la primera articulación del lenguaje. Sí, la unidad mínima de la primera articulación del lenguaje. Es la unidad mínima de la primera articulación del lenguaje. Es decir, que se trata del signo lingüístico mínimo. En otras palabras, es la mínima asociación entre un significante y un significado. Y sí, si en ese caso tendría que... Claro, y si porque encontramos la palabra. Que podemos dividirlo en dos, deja de ser mínimo.
Y por lo tanto, en realidad, tendríamos que dividirlo en las dos partes que lo componen. Bili, que es en realidad un alomorfo de ble, que es el que nos indica así como la idea de cualidad. Cualidad. Ahí. Cualidad. Y da, que es la idea como de el nombre abstracto de justamente esa cualidad. Claro, porque amable es la cualidad misma atribuida a alguien, no a algo. Pero amabilidad es el nombre mismo de la cualidad, como la idea platónica de la cualidad. Y ahí sí tendríamos en inestabilidades, el prefijo in, derivativo de negación, está la idea de la raíz, bili, cualidad, da, el nombre abstracto. ¿Y qué son? ¿Y los dos serían morfemas derivativos o no? Y los dos son sufijos derivativos, claro. Sufijo derivativo, porque claramente son opcionales, crean un nuevo significado. Perfecto. ¡Súper! Y faltaría el es, que vendría siendo el número plural, ¿no? Perfecto. Bueno, y sería como una alomorfia porque podríamos encontrarlo en palabras con con ese Perfecto, o con el ¿cierto? es. ¿Es alomorfo también? ¿O tiene su alomorfo en solamente el sufijo s? ¿Es un derivativo o un flexivo? Sería un flexivo, ¿no? Porque, o sea, tendría que ir. Exacto. Tiene que ir, como en cada sustantivo, tiene que ir siempre un número, ya sea singular o plural. Excelente, súper bien, Constanza. ¿Nos queda algo de esta palabra, de inestabilidades? Creo que no. Anaí lo dice, pero un poco dudosa. ¿Habría que poner el género? Si es un sustantivo. Género, nos falta el género. Muy bien, Antonia. De hecho, incluso si nosotros la palabra no tiene ningún acompañante, sabemos que inestabilidad tiene un género. ¿Cuál es? ¿Femenino? Femenino, ¿cierto? La inestabilidad es femenina. No me acusen de machista, por favor. Sé que suena machista, pero fíjense que la estabilidad también es femenina. Por supuesto. ¿Cierto? Es como dice Anaís, ¿no? No es que sea femenino porque tenga algo de hembra, ¿no? No tiene nada de femenino en lo sexual, sino que es femenino porque genera concordancias femeninas. Siempre es la inestabilidad y nunca el inestabilidad. El problema es dónde está el género, dónde lo ponemos. ¿Dónde propondrían? ¿Cuándo la palabra comienza a tener el género? Voy a tratar de probar mi video de nuevo, aquí estoy. Porque no tiene claro, una propuesta podría ser un morfema cero, pero ya hemos visto que cuando no hay una oposición clara, como entre niño o niña, por ejemplo, o entre, no sé, el profesor y la ausencia, que tiene una ausencia frente a profesora, que tiene la A para indicar el género, en estos casos no es tan claro. Es que podría ser como una amalgama, pero no sé dónde estaría como realmente... Yo estoy de acuerdo que entonces tendría que ser que indicarlo amalgamado con otro significado, pero el punto es ¿con qué? Camila nos propone quizás en la raíz, ¿cierto? En está. Pero el problema es que si tenemos está, que es un verbo, y de hecho lo usamos como verbo, está, la parte de la raíz no tiene género. O incluso, si tomamos está, hoy sigue mi video mal, lo voy a parar de nuevo, lo siento. Y si sigue, por ejemplo, si tomamos está y le añadimos ble y nos da estable, eso sigue sin tener género. Porque estable puede decirse de algo femenino o masculino. Un día inestable y una situación inestable, por ejemplo. Un carácter inestable, masculino, y una personalidad inestable, femenino. Entonces no puede estar en está, porque si estuviera en está, y fuera, por ejemplo, siempre masculino, siempre femenino, todas las palabras que derivaran de eso tendrían que ser siempre masculinas o femeninas. Y estable o inestable no, pueden ser femeninas o masculinas.
Y por lo tanto tampoco puede estar en el ble. Porque si estuviera en el ble, todas las que tuvieran ble al final tendrían que ser siempre masculinas o femeninas. Camila nos propone que en dad, ya que las palabras con dad siempre son femeninas, ¿sabes? ¿Es así? ¿Sinceridad? Hola, Femenino. profe. Camila, hola. Sí, es que pensaba que era en la raíz, pero después me di cuenta que en algunas no se daba, y en dad, amabilidad, estabilidad, Sinceridad, otra, sinceridad, otredad, no probabilidad. sé. Y tienes toda la razón, pues todas las palabras que terminan en dad son femeninas. Y entonces ahí podríamos proponer entonces que ahí es donde está amalgamado el significado, o más bien el sufijo flexivo que indica la idea de femenino. Y en todos los otros morfemas que quedan, pasa que sirve para femenino o masculino. Exacto. Y una vez que le añades el dad, todo lo que viene después, tienes toda la razón, siempre queda la palabra como femenina. Exacto. Perfecto. Y ahí sí tendríamos entonces el análisis completo de inestabilidades. ¿Dudas, chicos? ¿Bien? ¡Yay! Bueno, no sufran demasiado con estos análisis. Aquí yo les estoy poniendo problemas para que vayamos descubriendo cosas interesantes, pero en términos de prueba y en ese tipo de ejercicios no les voy a poner este tipo de problemas. Mi idea es que pudiéramos, de hecho, a mí no me interesa tanto que ustedes sean unos expertos analizadores de morfema, eso no es lo interesante. Lo interesante es ir revisando en conjunto estos signos lingüísticos complejos para ver qué fenómenos se dan y cómo podemos resolverlo desde el punto de vista de los morfólogos, ¿no? Vamos a tener algunos ejercicios de análisis, pero van a ser más simples, ¿no? Les prometo que van a ser sin trampa. ¡Súper! Y nos queda el último de los ejemplos, o de los ejercicios con los que estuvimos trabajando. La palabra aquí, o el signo lingüístico aquí. ¿Cómo podríamos dividirlo en sus morfemas, componentes? Oye, a propósito, agradezco mucho toda la asistencia de Constanza recién. ¿Quién me ayuda con aquí? Anaís dice que le costó mucho, que se quebró la cabeza con él. Elena llegó con un comentario un poco atrasado, pero igualmente está bien. A ver, ¿quién me ayuda con aquí? Se volvió a traer ese meme que les había traído a la clase que les mostré el semestre pasado. Lo voy a buscar para mostrárselo ahí, ¿vale? Deme un segundito, a ver si lo encuentro. Deme un segundito, que se lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar ahora. Anaí está rellenando, gracias. Sí, en realidad esto debía haberlo traído preparado, se me fue. Ya, a la próxima lo voy a traer preparado para mostrarse. Ya. ¿Alguien me ayuda? ¿Con aquí? Profesor, ¿puede ser que sea solamente un morfema? ¡Excelente! Se basó la Elena. Esta era una trampa. Era el más sencillo de todos. Aquí es solamente un morfema. Es solamente la raíz y no tiene ni una cosa más. Es lo que se llama una palabra monomorfemática, o simplemente una palabra que tiene un solo morfema. Y claro, si se fijan, en realidad, claro, no es una trampa, porque después de cosas tan complicadas como hemos visto, es como una trampa llegar al último que sea el más sencillo. Pero claro, pero si uno trataba de hacer el ejercicio de comparación,
pues uno puede darse cuenta de que en realidad aquí no tiene muchas palabras relacionadas, al menos no que compartan forma y significado, ¿no? A diferencia de lo que nos pasaba con inestable, con, no sé, con todas las otras que hemos visto. De hecho, creo que no tenemos ninguna otra que comparta parte del significante y parte del significado con aquí. Salvo lo que nos dice Estefanía, ¿no? Onta bebé, aquí está. Aparte de eso. Claro, ¿se le ocurre alguna otra palabra o algún otro signo lingüístico complejo que tenga semejanza con aquí y que dé un significado ¿Ahí? Claro, ahí, pero en realidad, ese en realidad ya más bien sería, claro, no que comparta el significado, de hecho más bien el significado opuesto. Ah, sí, pues sí. Ah, Claro, sí, quizás acá podría ser, aquí, acá, ¿cierto? Y de ahí podríamos quizás querer, es cierto, acá tiene un significado parecido a aquí. De hecho, ¿ven alguna diferencia entre acá y aquí ustedes? Son bien sinónimas, ¿no? De hecho, el hecho de que sean tan sinónimas es una pista de que en efecto no se trata de otra palabra, sino que más probablemente es una variante casi alomórfica de aquí. Sí, yo también tengo la idea de Ignacia, que acá es un poco más amplio que aquí, que es más preciso. Pero en general funcionan bastante sinonímicamente. Está interesante la hipótesis de Ignacia, habría que ver si se puede, si la podemos probar después más extendido en la población. Pero en principio me gusta. Bueno, pero el punto es que incluso si aceptáramos esa propuesta, y que acá es más amplio y que aquí es más específico, la hipótesis que se derivaría de eso es que y aquí, perdón, aquí y acá, sería entonces que A es más amplio y sería como más específico, y que tendríamos una raíz como AC, ¿cierto? Que tendría que ser como, ¿qué significaría? Florencia tiene un dato súper interesante, eso sí, no tienen el mismo contexto de aparición. Uno puede decir ven para acá, pero en cambio ven para aquí es raro. Ya, perfecto. Anaís, esa información de Florencia está súper interesante. Bueno, Anaís nos dice, ya, entonces que AC debería significar algo así como lugar cercano. Me gusta, ¿eh? Veamos. Lugar cercano. Y A, la idea de más amplio. Y la I, la idea de más específico. Está interesante la hipótesis. Tendríamos entonces que encontrar, para que pudiéramos probar que AC en efecto fuera un morfema que indica la idea de lugar cercano, otra palabra, otro signo lingüístico complejo, en que AC actúe como raíz indicando la idea de lugar cercano. ¿Tenemos eso en castellano? ¿Otra palabra, otro signo lingüístico en que AC de la idea de lugar cercano? Parece que no, ¿no? Entonces, si bien podríamos encontrar que A puede dar un poquito la idea de más amplio y de ahí más específico, de hecho, incluso podríamos decir que en allá y allí también se encuentra como una relación parecida. La verdad es que el hecho de que AC ya no sea un morfema que se use en castellano, ya no sea una raíz, nos hace más complicada mantener la hipótesis. Puede ser que históricamente no haya sido, que en su etimología, por ejemplo, podamos encontrar que efectivamente esto fue así, pero probablemente ahora, de nuevo, esto está muy opaco. Entonces, aquí, ya un hablante normal, para llegar a su significado, no lo analizaría composicionalmente, no lo dividiría en otros morfemas, sino que llega a su significado simplemente aprendiendo de memoria que aquí es la raíz que significa un lugar cercano, a donde está el hablante. Eso. Así que esa es la manera de operar, ¿cierto? Para descubrir los morfemas. Y en este caso se trata de una palabra con un solo morfema. ¿Tiene algún morfema? Porque claramente no tiene ningún derivativo, ¿no? No proviene de otra palabra, que era lo que estábamos tratando de probar recién. ¿Pero tiene algún flexivo aquí? Género, número, tiempo, persona, alguno de esos que hemos visto.
Parece que no, ¿no? De hecho, las palabras como aquí, que son llamadas adverbios, que otra, por ejemplo, es ayer, ahora, muy, por ejemplo, siempre, son palabras típicamente monomorfemáticas. Es decir, no tienen, aparte de la raíz, no tienen ningún morfema. Pueden tener, por supuesto, morfemas derivativos, pero no tienen ningún morfema flexivo, a eso me refiero. O en otras palabras, a la categoría adverbio, una de sus características es que no tienen morfemas flexivos. Claro, como dice Thier, depende de otras para cambiar su significado, es verdad. Anaí nos dice algo interesante. Nos pregunta si podemos encontrar ahí un morfema de tiempo. ¿Podrías precisar un poco más por qué te parece que puede tener tiempo, Anaís? Ay, no puedes usar el micrófono. Bueno, puede ser entendible porque hay varias palabras de aquí, como ayer, ahora, siempre, que parecen indicar la idea de tiempo, y tiene toda la razón. De hecho, ayer significa el día anterior en el que se encuentra el hablante. Ahora significa el momento en que está el hablante. Siempre significa algo eterno en el tiempo, ¿no? Pero a diferencia de lo que pasaba con los verbos, como por ejemplo, canté y cantaré, en que encontrábamos que había un sufijo, como el e o el aré, que indica la idea de tiempo con respecto a la raíz. En estos casos, si bien hay un tiempo en la idea de ayer, de ahora o de siempre, no está entregado en un morfema distinto, sino que está integrado en el mismo significado de la raíz. Por eso en estos casos, en el caso de aquí, de ayer, de ahora o de siempre, no hay un morfema flexivo de tiempo, como si lo hay en canté o en cantaré, en que en este segmento, haré o el segmento e, nos va indicando en qué momento temporal se ubica el evento del que estamos hablando. ¿Bien? En otras palabras, Anaís está en lo cierto cuando dice que palabras como ayer o ahora tienen la idea de tiempo. Eso es completamente cierto. Lo que no tienen, a diferencia de canté o cantaré, es un morfema flexivo de tiempo. Es decir, otra parte de la palabra, en este caso la terminación, que al ir cambiando va poniendo la raíz en diferentes tiempos. En estos casos, en ayer, el tiempo va involucrado en el mismo significado de la palabra, en el de la raíz. Martina nos dice una pregunta interesante. Martina, cuéntanos, por favor. Sí, es que si está el significado como del tiempo, ¿por qué no lo podemos como amalgamar y poner que está como dentro del aquí, por ejemplo, no sé, un tiempo de presente? No sé, igual decir yo vine aquí, no igual suena, pero no sé. O en ayer, o en ahora. Está interesante la pregunta, ¿eh? Ya, ¿dónde hemos visto casos de amalgama? Recuérdame un caso en que hayamos visto una amalgama. Como en el soy, que tendríamos el ser, el yo y el presente. Perfecto. El soy, ¿cierto? Lo analizábamos como la idea del verbo ser, la idea del yo. Perfecto. Y el la presente. idea del presente. Ya. Claro, y Martina nos dice muy bien, ¿y entonces por qué entonces, por ejemplo, en ahora, no decimos que está, o mejor ayer, para que sea más claro? La idea de tiempo no está amalgamada con la raíz. ¿Cierto? Esa es la pregunta, ¿cierto, Martina? Estaba hablando del aquí, porque en el ayer siento que es por el significado que tiene la palabra en sí, pero igual sirve. Perfecto. Entonces con el aquí, ¿por qué no decimos que está amalgamada la idea de tiempo con la idea de raíz? Porque decíamos que aquí significa algo así como lugar cercano. Al hablante. ¿Cierto? Siempre el que está hablando está en el aquí. ¿Y por qué no decimos ahí que está involucrada también, o amalgamada, perdón, la idea de tiempo?
¿Hipótesis? ¿Explicaciones? Yo siento que es porque no cambia dependiendo del tiempo. Por ejemplo, el soy, si uno lo pone en pasado, va a cambiar. En cambio, si el aquí siempre va a ser aquí independiente del tiempo. Exactamente, lo que dice Antonia. Y Camila lo complementa muy bien, claro. Aquí, de hecho, se puede usar en cualquier tiempo. Por ejemplo, viví aquí, vivo aquí, viviré aquí. Es decir, no tiene un tiempo involucrado realmente la idea de aquí, sino que en realidad sirve para ubicarse en cualquiera de los tiempos. ¿Profe? Entonces no está involucrada, no está amalgamada porque en realidad no está expresada, sino que más bien es como neutral con respecto al tiempo. Profe, podría ser entonces como que quizás el aquí es en su significado tiene como la idea de tiempo, pero en su significante realmente no hay nada como que lo pueda como referir a tiempo. No sé si me explico. Como... Sí, bueno, la verdad es que no es exactamente eso, sino que aquí es un cierto tipo de palabra muy interesante. No quería introducirla ahora, pero ya que ha salido al ruedo la vamos a indicar igual. Y es una palabra que se llama un deíctico. ¿Alguien había escuchado esa palabra antes? No, y es bien opaca, ¿no? Uno no puede llegar a su significado tratando de entender cómo se compone, lamentablemente. Bueno, un deíctico es una palabra que tiene, podríamos decir, un significado inestable, un significado ocasional, siempre ligado a un punto de referencia, generalmente el hablante. En otras palabras, aquí, por ejemplo, si lo digo yo, como que haciendo uso de la palabra, me silencié, disculpe, lo que quería era activar mi video. Ahí sí. Si yo digo aquí, aquí significa un lugar físico que me rodea a mí y que implica ese cuadro que tengo ahí atrás, esa guitarra, esos libros que están ahí. Pero si Constanza dice aquí, por favor, Constanza, diga aquí. Aquí. ¿Cierto? No es el mismo aquí mío. ¿Cierto? La palabra es la misma y significa el lugar donde está el hablante en los dos casos, pero el lugar donde está el hablante Carlos es distinto al lugar donde está el hablante Constanza. Eso es un deíctico. Una palabra que no tiene un significado completamente estable, sino que, como dice Pierre muy bien, varía dependiendo del hablante. Ayer también es un deíctico, como nos dice Martina. Ayer siempre es el día anterior al día donde se encuentra el hablante. Y por supuesto, su significado cambia día con día. Para nosotros ayer fue el domingo 6 de septiembre. Pero si nos vamos a ayer, domingo 6 de septiembre, el ayer fue el sábado 5 de septiembre. Y así. ¿Conocen el viejo dicho que hay en algunos almacenes que dice, hoy no se fía, mañana sí? ¿Por qué funciona? O que fiar ya no se usa mucho, pero la idea es como que hoy no se presta o no se da una mercadería así. O sea, como por el mismo juego, ¿no? Como de que hoy no, pero mañana sí, y el de mañana va a ser lo mismo y así, como sucesivamente. Exactamente, ¿no? Hay una vieja leyenda popular chilena que habla así de Pedro Urdemales, ese famoso personaje popular que hizo un pacto con el diablo, que se supone le decía el pacto, no te llevo hoy, pero te llevaré mañana. Y al otro día venía el diablo a buscar a Pedro Urdemales y él le mostraba el contrato y le decía, no, no me puedes llevar, porque dice, no te llevo hoy, pero te llevaré mañana. Y así venía todos los días a buscarlo y nunca se lo llevaba. Bueno, eso es porque hoy y mañana también son deícticos. Entonces, bueno, para terminar con esto, sí, aquí puede usarse para referirse a tiempos, ¿cierto? Porque justamente por esa cualidad de deíctico que tiene. Pero no conlleva en sí ninguna información temporal. Fíjense que mañana, por ejemplo, o ahora mejor, sí la tiene. Significa el momento en que está el hablante. Pero no es que el tiempo esté amalgamado, porque es el mismo significado de la raíz ahora el que tiene esa idea temporal. En eso se diferencia de
canté o cantaré, ¿cierto? O mejor aún, del ejemplo del soy, que tenía amalgamada la idea de presente, porque es un significado flexivo que tiene que ir siempre con el verbo, la idea del tiempo, y que es diferente de la raíz. ¿Martina? Profe, sí, perdón, es que me quedó una duda al principio de la clase que nos dijo que nos faltaba una característica cuando estábamos hablando de los afijos, y, no, de los flexivos y de los derivativos. ¿Ya? ¿Cuál era? ¿Cuáles fueron las que nombramos, para recordarlo bien? De los flexivos dijimos que como que los categorizaba y tenía que estar como siempre presente, y de los derivativos que cambiaba el significado y que era como opcional. O sea, que no tenía que estar siempre. Ah, no, las mencionamos todas. Sí, esas son. Justo. Chicos, ya son las 9:40. Bueno, acabamos con los ejercicios que teníamos. La próxima clase y las clases que nos restan, vamos a dedicarle a ejercitar un poquito más de estos conceptos, a repasar de ellos y, bueno, y a prepararnos un poquito para la prueba del miércoles. Que tengan un excelente resto de semana, mucho ánimo con el cambio de hora y viva la gramática. ¡Ánimo! Chao, profe. Que estén súper. Chao, profe. Gracias.